Que el buen Dios te acompañe en este tiempo, sea Él tu ayudador, sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, que tu pie no tropiece en resbaladero y que su bendición esté plenamente sobre tu vida. Estamos en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 23 vamos a leer a partir del versículo 44. La palabra de Dios dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, a la hora sexta dice la Escritura. Esto es a las 12 del día. El mundo fue cubierto con tinieblas. El mundo se eclipsó. Óigalo bien. Hubo un eclipse total del sol. El sol se oscureció, no dio su luz. Pareciera que las tinieblas reinarían a partir de ese momento. Pero solamente fue por 3 horas. Y simplemente como una señal, óigalo bien, de que pronto amanecería de nuevo, como una señal de que pronto habría un nuevo día, de que pronto alumbraría, iluminaría un nuevo día lleno de esperanza y de vida. Sí, a la hora sexta, cuando Jesús estaba ya agonizando a las 12 del día, este eclipse solar, estas tinieblas densas, como la que hubo en Egipto, donde se podía palpar las tinieblas. Óigalo bien, es la señal de que a la muerte de Jesús el mundo queda en tinieblas. Pero también será la señal después de 3 horas, como después de 3 días, en la resurrección de Jesús. Óigalo bien, resplandecerá la luz en medio de aquella densa oscuridad, de aquella densa tiniebla en que el mundo se ha sumergido. ¿Sí? Y cuando esto sucedió, el velo del templo también se rasgó. Oh, varios acontecimientos en un mismo momento, a un mismo tiempo, a las 12 del día. No era la hora todavía del sacrificio. Se aproximaba el sacrificio. Ya casi era el momento del sacrificio. Pero a la hora sexta, a las 12 del día, a las 12 meridiano, el velo del templo se rasgó. ¿Pero qué velo era este? Bueno, era el velo que separaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, del lugar santo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Óigalo bien, sacrificar el cordero
presentar la sangre por su pecado y por el pecado del pueblo. Y si era perdonado, salía vivo de ese lugar. Y el pueblo daba gloria, honra y gracias al Señor porque eran perdonados por un año más. Pero si el pueblo no era perdonado, si el pecado del pueblo no era perdonado, si el pecado del sumo sacerdote no era perdonado, no salía de allá vivo. Había que sacarlo con la cuerda que llevaba amarrada. Óigalo bien, porque nadie podía entrar, ni siquiera para sacar al sumo sacerdote del lugar santísimo. Sí, el velo del templo era el que separaba al pueblo de Dios. Óigalo bien. Y cuando se rasga por efecto de la agonía de la muerte de Jesús, lo que está diciendo el mensaje claro, contundente, es que ya no hay esa separación. Lo que nos separaba ya no existe. Por eso el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia. Óigalo bien. Se lo dice a la iglesia abiertamente, que era una iglesia constituida por judíos y por gentiles, por no judíos. Óigalo bien. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais distantes, estabais separados, eso está en Efesios capítulo 2, versículo 13. Habéis ido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya no hay separación. Ahora todos podemos entrar a través de Cristo a la presencia de Dios. Jesús ya lo había dicho anteriormente en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, nadie vuelve al Padre sino por mí. Y al rasgarse el velo, lo que está mostrando Jesús es el camino de la reconciliación de Dios con el hombre. No está de más decir que hubo un Adán que pecó y causó la separación de Dios. Pero Jesús es el nuevo Adán. Óigalo bien, no es el Adán que divide, no es el Adán que separa, es el Adán, el nuevo Adán, el segundo Adán, el que vuelve al hombre en comunión con Dios. Yo no sé si en esta mañana usted está comprendiendo esta palabra, pero aquí hay una palabra maravillosa. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Sí, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, Pablo lo dice abiertamente a la iglesia de Roma. ¿Quién nos podrá separar? Óigalo bien, del amor de Cristo. ¿Quién? Óigalo bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pablo dice tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro de espada. No. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como becas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero que le quede claro en esta mañana.
Es tiempo de volver en comunión con Dios. Ahora tenemos un sumo sacerdote más excelente. Aquel que perdona los pecados de una vez por todas. No es un perdón temporal. No es un perdón por 360 días o 365 o 64. No. Según el calendario que maneje. No. Es el perdón definitivo. Eso es. Y la otra parte que tiene este texto maravilloso es cuando Jesús grita a viva voz: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. ¡Qué tremendo esto! Sí, se trata del hijo que se abandona en el Padre, que se recuesta en el Padre, que se refugia en Él, aún en el momento de la agonía. Tal como Pedro le dijo a Jesús: lejos de ti nada podemos que hacer. Lejos del Padre, la derrota era inminente, pero su victoria se hizo visible después y en Él somos más que vencedores. Él es nuestra victoria. Óigalo bien, se refugia en el Padre y se abandona la voluntad del Padre. Una vez más, recordemos aquellas palabras que en el Getsemaní: si es posible que pase esta copa de mí, bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aún en su lecho de muerte, lecho por así decir, en su agonía, con su último aliento, su último suspiro, el hijo de la complacencia, el hijo del agrado del Padre, el hijo de la obediencia, el hijo del amor, el hijo del sacrificio del Padre, lanza una última exclamación, un último grito desesperado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega su voluntad a la voluntad del Padre. Sí, qué bueno sería que tú y yo hiciéramos lo propio. No solamente cedamos el control a Dios, al Padre. También es relevante, es importante, primordial, que tú y yo nos abandonemos, nos abriguemos bajo la voluntad del Padre. En los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, en lugar de lamentar, de maldecir, de quejarnos, de reclamar, de provocar, siempre esperar en Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios para con sus hijos, siempre es buena, agradable y perfecta. Sí, Jesús lo dijo abiertamente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo un momento en que dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También fue un grito desesperado, agónico. Pero ahora este grito es profundo, es su último aliento. Sí, ese Jesús que una vez dijo que Él y el Padre eran uno solo, ahora se presenta como personas distintas.
pues es el Padre quien le envía el sacrificio y el Hijo quien voluntariamente lo acepta. Y entonces recordamos la historia de Abraham y de Isaac, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, al hijo de la promesa. Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo por el pecado de la humanidad, pero sabiendo Dios que no era suficiente, sabiendo Dios que esa sangre no era la sangre del inocente, no era la sangre del justo, que esa sangre no cubriría el pecado de la humanidad, ni siquiera el mismo pecado de Abraham o de Isaac. Proveyó el cordero para el sacrificio, de tal manera que Abraham no tuvo necesidad de sacrificar a Isaac. Asimismo, ahora el Padre amoroso, tierno, provee el cordero para el perdón de los pecados de la humanidad. Sí, porque eso es Jesús. Él es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios mismo sacrificó, derramó su sangre por el perdón de los pecados de todos. El Padre que sacrifica al Hijo y el Hijo que voluntariamente acepta el sacrificio. Inclina su cabeza y luego muere, indicando que voluntariamente, aunque lo han matado, ha entregado su vida. Así que, a partir de ese momento, todo queda en las manos del Padre. Sí, todo queda en las manos del Padre. Qué maravilloso esto. Que todo en tu vida también quede en las manos del Eterno, del Padre. Dios te bendiga grandemente.